al cabo cada uno hablamos somos lo que somos por experiencia. Jesús ya decía que de lo que hay en el corazón o de la abundancia del corazón habla la boca. Y en mi experiencia en este tema de la espiritualidad, bien de lejos, siendo joven, leí un libro, en aquella época yo no entendí bien todo el contenido, de Thomas Merton, ¿no? Este famoso místico católico estadounidense, que se llamaba así, El hombre nuevo, y lo había publicado una editorial secular, era el año 68 o por ahí, y ese tema siempre me ha inquietado, el hombre nuevo, porque es lo que necesitamos, o pienso yo, que todos necesitamos, el hombre y la mujer también nueva. Y una vez ya comprometido con la fe cristiana, siempre me ha preocupado, no sé si a ustedes, por la situación de deterioro en el que la fe cristiana se encuentra. Si uno, por ejemplo, va a una librería, a las grandes librerías, sea FENAC o Corte Inglés u otra, vemos que la sección religiosa que antes existía, digo, la librería secular, va desapareciendo, y no quiere decir que desaparezca toda referencia a lo religioso. Lo que ha ocupado su lugar es ese tipo de libros de nueva era o nuevo pensamiento. O sea que hay de una espiritualidad, pero una espiritualidad que no tiene nada que ver con el cristianismo, cuando el cristianismo pues, ha producido, tiene también un patrimonio muy rico en espiritualidad. Y me ha preocupado eso, porque en un mundo en donde ciertamente hay un distanciamiento cada vez más grande de la fe, ¿por qué los jóvenes o incluso los mayores no somos capaces de demostrarles o de atraerles con la riqueza que puede, en teoría, yo creo que en la práctica también se encuentra en el mensaje de Cristo? Y de eso es de lo que voy a tratar yo esta tarde, de compartir con ustedes y de situarlo en este contexto, en un contexto pastoral, en un contexto misionero, es decir, de preocupación por una fe cristiana que parece que a veces se está perdiendo como el norte y necesita, pues, de nuevo, quizá colocar o poner sus ojos donde quizá está la fuente, el manantial del cual podemos beber y experimentar lo que Jesucristo decía, que Él era la fuente de agua, Él es la fuente de agua viva, y que aquel que bebe de Él, pues no tendrá sed, en el sentido espiritual, en el sentido personal, en el sentido, ¿no?, de trascendencia. Y a esto de la espiritualidad también se le llama o le denominamos mística. La palabra mística, ciertamente, imagino que ya para ustedes no, pero es una palabra que da pie a malos entendidos. Y incluso a nivel teológico hubo un tiempo, sobre todo un tiempo del racionalismo, del siglo XVIII y XVII incluso, después ya de pasado el periodo del siglo de oro español, ¿no?, con Teresa de Jesús o Santa Teresa, San Juan de la Cruz y tantos místicos que hubo, viene un periodo de racionalización y la mística pues pasa a ser un jeroglífico casi, un juego verbal, y los teólogos desconfían de todo lo que suene a mística en cuanto se aparta de lo que ellos llaman la teología positiva, el estudio del texto en su sentido gramatical, histórico, y dejarse de poemas y de arrebatos. Porque algunos entienden por mística como algo muy limitado a arrobamientos, a éxtasis, y de hecho Teresa de Jesús pasa a la historia como así, a nivel popular, como que tuvo un éxtasis o incluso que levitaba o fenómenos paranormales, cuando esto no es para nada el significado y el contenido del mensaje de Teresa o de cualquier otro gran místico cristiano. Y por eso tenemos que deslindar el carácter digamos esotérico, porque a eso es lo que ha llegado también a muchas jóvenes no cristianos o que no entienden ya el cristianismo. Lo místico tiene que ver con estos santones hindúes que son inmunes al dolor o que son capaces, como los faquires, de sentarse, no sé, sobre clavos, etcétera, y que también levitan. La mística, desde el punto de vista cristiano, pues tiene un significado muy simple. No está relacionado, hubo un autor, ya murió,
aquí madrileño, Antonio Rollo Marín. Él tiene un escrito que se llama El Tratado de la Perfección Cristiana. El título asusta y más el volumen, son un volumen grueso y letra pequeña. La perfección cristiana era otra manera de referirse a la espiritualidad, por aquello de que Jesucristo dijo: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces la perfección cristiana sería la manera de seguir el consejo o las palabras de Jesucristo. Bueno, pues Antonio Rollo Marín ha sido o fue uno de los grandes especialistas en mística, y dice que la mística consiste en un acto donal, en un don, en algo que se nos regala, un acto de gracia por el que Dios mismo nos eleva a una comunión más íntima con Él. No tiene nada que ver con fenómenos extraordinarios, sino una elevación espiritual de comunión íntima con Dios que Dios mismo produce. Y por eso otro profesor, José Antonio Badiola, profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología del Norte de España, le gusta decir que somos hijos del don, somos hijos de un don, el don por el cual recibimos la nueva vida en Cristo. El mismo Antonio Rollo Marín, tratando de aclarar todas esas dudas o ideas raras que hay sobre la mística, se pregunta: ¿es deseable la vida mística? Y responde así de inmediato y con rotundidad: no solo es deseable, sino obligatorio. Y más en estos días que somos testigos de un abandono, como he dicho, generalizado de la fe, que puede llevar a desmoralizarnos. Tenemos ante nosotros una tarea urgente de promover la vida espiritual o la vida mística en los creyentes, para que así puedan dar testimonio de esa riqueza que se contiene en aquello que creemos y que confesamos. Hace unos años, ya en 1987, los obispos de Pamplona, Tudela y Bilbao escribieron una carta muy interesante que se llama En busca del verdadero rostro del ser humano, que ya es bonito esto, de la en busca, digamos, de la identidad humana, de su verdadero rostro. Y en el preámbulo ellos manifiestan su preocupación al observar, y estoy hablando del 87, no estamos hablando de hoy, que ya la cosa es clara en cuanto a abandono y descreimiento, pero ya en el 87, que esto quiere decir hace 30 años, se preocupaban, dice, porque los creyentes de nuestras comunidades no siempre aciertan a descubrir en su fe la luz y el estímulo necesario para vivir hoy día de manera digna y esperanzada. Y es triste, y hoy se ha agudizado, no se encuentra en nuestra comunidad o en nuestros textos, en nuestros libros fundacionales, la fuerza o la manera de vivir con dignidad, con esperanza, con ilusión y en un plano trascendental la fe que nos ha sido comunicada. Y ante este hecho tan lamentable, los obispos dicen que se disponían a ayudarles a ver que ser cristiano es descubrir desde Jesucristo cuál es la manera más humana de enfrentarse a la existencia y, apoyados en Él, tener la audacia de ser hombres y mujeres hasta el final. Yo creo que este es un programa tremendamente interesante. La vida religiosa, si se entiende solo como asistencia dominical o diaria a la Iglesia, participación de la Eucaristía o cualquier otro acto litúrgico, no es suficiente. Hoy creo que en el plano religioso, en donde la religión ha pasado a ser algo social y convertirse más en una opción personal, individual, de querer seguir ese camino, se busca más realidad, más autenticidad, mayor compromiso, y muchos se preguntan si la fe cristiana no tiene algo más que ofrecernos que asistir a un culto o a una liturgia o a una procesión o cualquier otro acto religioso. Miguel García Baró es un profesor de filosofía y tiene un libro interesante, y siempre cuando un filósofo habla de mística pues trato de leerlo por ver cómo ellos ven este tema. Y él ha publicado un libro en Sígueme en el 2007, un libro que se titula De estética y mística, la estética y la mística. Y él confiesa que escribe este libro, dice: yo reconozco, él se confiesa cristiano, García Baró, yo reconozco que no puedo vivir ya cristianamente un cristianismo que no me sepa en todas partes a sal de la tierra, a fraternidad, a radicalidad absoluta. Es evidente
que no estoy a la altura de esos ideales que se me plantean, pero quiero estarlo. ¿Puede hoy una sociedad cualquiera llamarse cristiana si no es con este espíritu de vivir en la radicalidad cristiana? Un jesuita encargado de los temas interraciales y de asistencia al emigrante, Daniel Izuzquiza, ha publicado un libro muy bonito que se titula Enraizados en Jesucristo, hacia una espiritualidad radical. Enraizado, es decir, con las raíces en Cristo. Y él dice que necesitamos un contexto, y aquí yo creo que este es un contexto ideal, que posibilite la experiencia religiosa. Solo comunidades cristianas fuertes pueden ofrecer estructuras de plausibilidad en las que se pueda reconocer y experimentar la fuerza activa de Jesucristo en nuestro medio. Por eso hay que cimentar y favorecer. Sí, usted alza la mano si quiere. Quería preguntarte si es todo problema de la gracia divina, ¿qué podemos hacer nosotros? Sí, al final yo voy a dejar el coloquio, voy a tratar de no alargarme mucho para que entonces ustedes me respondan, sí. Y veremos en qué puede hacer. No lo he tratado expresamente, pero le responderé. Bien, entonces es bueno que estemos aquí reunidos y que nos preocupemos de cimentar comunidades, espacios, lugares donde, bueno, pueda encenderse como una luz, donde sintamos la presencia de Dios y esta presencia llegue a ser parte de nuestra experiencia vital, de nuestra vida común u ordinaria, de nuestra vida en el trabajo, en el estudio y donde tengamos que estar, que no es fácil, es una vida muy dura y con mucho estrés. Tengan en cuenta que yo estoy hablando de mística y espiritualidad como protestante. Yo pertenezco a la confesión protestante, evangélica, aunque abierto a todo el cristianismo y hermano, yo creo que de todas las iglesias y con mucho respeto a la Iglesia Católica. Y digo esto porque en el protestantismo la mística nunca ha gozado de buena prensa, al revés, ha sido rechazada de plano, se le identifica con lo anterior a la Reforma luterana del siglo XVI, tiene que ver con la Edad Media, edad que se suele representar como edad de tiniebla. Yo creo que esto es un bulo, no es cierto que la Edad Media fue una edad de tiniebla, ni mucho menos, no fue una edad tenebrosa, no solo fue una edad de inquisición o de cruzadas contra el moro, fue mucho más. Pero así se veía, ¿no? Como los revolucionarios franceses, con ellos empieza el mundo o la historia, pues con la Reforma también empezaba la historia. Y la mística se consideraba un vestigio de esa religiosidad medieval que ellos condenaban en nombre de la justificación por la fe sola y de la sola gracia. Y los pocos místicos que se dieron en el ambiente reformado fueron a la fuerza heterodoxos y también relegados al olvido y condenados al ostracismo. Todavía en el siglo XX, uno de los más grandes teólogos que ha dado el protestantismo, que quizá han oído hablar de él, no sé, Karl Barth. Karl Barth es el autor de una monumental teología en 20 volúmenes y para él la mística dice que camina agarrada o tomada del brazo de la religión y el ateísmo. O sea, asocia la mística al ateísmo porque ve en la mística una manera de autodivinización. Y eso es siempre el protestantismo ha huido de cualquier tipo de salvación por obras, de algo que realiza el ser humano, ya que todo lo hace depender o quiere hacerlo depender de la gracia. Es un camino de autosalvación. Los musulmanes también. Sí, exactamente. También, los musulmanes no podemos eso mismo. No, por eso Calvarco dice que toda la religión está bajo un signo negativo. El cristianismo, según él, no es una religión, es un camino de salvación que Cristo nos abre y distinguía entre religión y salvación o cristianismo. Sí, un tema para darle. Aunque luego él modificó un poco, moderó esa creencia, porque ocurre que los teólogos a veces, aunque sean muy inteligentes, muy cultos y muy eruditos, no tienen toda la razón o todo, no dominan todo el conocimiento necesario para tener ideas correctas. Hubo un gran teólogo también muy liberal, o sea, pero un erudito tremendo. Escribió uno de los textos más famosos sobre la historia del dogma, Adolf von Arnack. Y de él se dice que era contrario a la mística simplemente porque la ignoraba.
Un hombre que sabía tanto de todas las épocas, de todos los dogmas, de todos los padres de la Iglesia, pero ignoraba. Y hay mucho de ignorancia a veces también en la teología o en la filosofía. Y eso lo dice un autor alemán, Hans Martin Barth. No comprendía en absoluto la mística. Hoy también hay mucha gente que no comprende la mística en absoluto. En mi caso, como pastor protestante durante 20 años, pues llegué a la mística de un modo gradual y casualmente, porque en un proceso de inquietud y de búsqueda continua del rostro de Cristo. No me contentaba pues con la Biblia, con el dogma, la doctrina, la enseñanza, la educación. Yo quería más del Cristo vivo, del Cristo resucitado, del Cristo que debería ser algo real en mí y que yo debería disminuir para que Él creciera, como decía Juan. Y no fue fácil porque no encontré personas que me guiaran. De hecho, en los seminarios protestantes no hay asignatura de teología espiritual, quizá uno que yo sepa en Canadá, que tiene esa materia. Los demás es más bien pues exégesis, hebreo, griego, dogmática, eclesiología, etc. Y entonces no siempre, y viajando también, cuando encontraba una persona, digamos, así de alto estatus, trataba de preguntarle sobre esta realidad del Cristo interior, del Cristo vivo, del Cristo que yo sentía que me faltaba, que yo no lo veía aunque predicaba y trataba de consolar a la gente con temas de la fe. Y cuanto más interesado estaba por el tema, menos respuestas recibía o te despachaban con eso es pietismo. El pietismo fue un movimiento dentro del luteranismo en donde también se cansó de la llamada escolástica protestante, donde era discutir temas doctrinales cada uno, sacar pues buscar tres pies al gato en todos los temas doctrinales y querían buscar más ahondar en la vida de piedad, en la vida que hoy llamaríamos espiritual. Entonces, pietismo era como un insulto, una manera de, mira, no andes con estos temas, que eso es rebajar el nivel teológico. Y como siempre en mi vida, que he girado en torno a los libros, para mí el libro es todo, y pues la respuesta me vino por mis lecturas. La lectura de un hombre, fíjense quién fue, el padre Arintero, no sé si han oído hablar de él, pero nació en 1860 y murió en 1928. Es decir, un hombre ya pues que muy pocos le recuerdan, pero me llegó la noticia de que él había creado una gran controversia en la España de su día, porque él, siendo un dominico, un monje muy culto, su libro, el que yo le leí, La evolución espiritual, luego leí otros muchos más, él defendía en aquellos días donde la mística y la espiritualidad casi se refugiaban en los conventos o en la llamada vida consagrada, en las monjas, los monjes, y que el cristiano, pues bueno, pues es ir a misa, su trabajo y cumplir los preceptos de la Santa Madre Iglesia. Pero él creía que todos los cristianos, todos por el hecho de haber sido bautizados, están llamados a la vida mística. Y en su día no se reconocía. Hoy ya el Vaticano II fue por primera vez, públicamente se habla del llamado universal de todos los creyentes a la santidad. Mística y santidad van también de la mano, pero fue ya en el 68, él se murió en el 28, y al padre Arintero se le considera uno de los precursores del Concilio Vaticano II. Pues fue leyendo este texto de este dominico, grueso también, letra pequeña y papel ya muy amarillo, que yo descubrí allí la luz. Empecé a descubrir la luz porque este hombre, todas sus páginas, sus obras se están reeditando, la editorial San Esteban de Salamanca, están cuajadas de textos bíblicos. Y eso, claro, a mí me llamaba mucho la atención porque pensaba que, bueno, un dominico pues habla de Santo Tomás de Aquino y de sus grandes teólogos y de las discusiones escolásticas que han tenido, pero no que usen la Biblia para refrendar o para apoyar doctrinas. Pues él la utiliza en cada página, no una, sino 10 o 20 citas, y llega a decir que la esencia de la mística está en un pasaje del apóstol Pablo, que luego citaré, en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y eso es lo que yo buscaba, porque yo leía ese texto, que me hubiera gustado ponerlo en letras de oro y ponerlo en la pared, pero no sabía sacarle la sustancia de esa realidad. ¿Qué significa el ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí?
Y Arintero pues indaga y escribe y analiza este punto y la verdad me fue algo tremendamente enriquecedor. Después vinieron otros autores, como el llamado don Baldomero, que era de Ávila, Baldomero Jiménez Duque, ya murió, pero tenía un estilo literario que a mí me atraía mucho, muy filosófico, muy existencialista, y fue un gran místico. De hecho tiene una teología mística interesantísima. Él habla de la mística como la vibración ante la palabra, dejar que la palabra de Dios vibre en nosotros, y como eso muchas otras expresiones que me llamaban la atención. De aquí de Madrid ya murió el año pasado, desgraciadamente, en un accidente, se cayó una escalera, ya tenía 80 y tantos años, Santiago Guerra. Santiago Guerra era uno de los directores de la revista de Espiritualidad, que sigue editándose, un hombre que comenzó ya en el año 70 a combinar el Zen con el cristianismo, pero a la vez un hombre muy comprometido con todos los temas sociales, y en su día, que es la obra que a mí me llamó mucho la atención sobre espiritualidad y praxis, una apertura a la teología de la liberación, cuando en España, estoy hablando del año 80, no estaba aquello muy bien visto, porque se asociaba teología de la liberación a marxismo y esas cosas, y él desde la espiritualidad recupera todo esto. En fin, todos estos autores me han ido a mí, formando. Y lo que deduje de este ya hasta hoy día, pues esto hace ya 20 años, he ido leyendo y leyendo, me han llevado a poder decir con total seguridad, no solo como cristiano, evangélico o protestante, sino como, digamos, alumno de los grandes profesores de la mística católica, y utilizaré las palabras de Louis Bouyer, que fue un antiguo protestante convertido al catolicismo, que también escribió una teología mística en donde dice: el misterio de Cristo, irreductible a cualquier otro, es el objeto verdadero de la única mística cristiana. Cristo es el objeto verdadero de la única mística cristiana. Y en esto coincide cualquier estudio que podamos realizar desde cualquier óptica en cuanto cristianos. Yo estoy hablando solo de la mística cristiana. Otro teólogo dominico destacado belga, Servais Pincers, él contribuyó a la renovación de la teología al darle lo que se llama un giro cristológico. No solamente la cristología, sino la ética y la moral. La ética y la moral antes se tomaba como una serie de reglas que hay que cumplir. Hoy día, cualquiera que esté un poco al tanto de los tratados de ética teológica, todos tienen una vertiente cristológica. Están orientados desde el seguimiento de Jesús, y antes era más bien desde tu práctica, desde tu comportamiento. Bien, él dice: la vida cristiana, Pincers, la vida cristiana no está regulada por medio de textos, de leyes, ni por ideas, ni por instituciones, sino por la relación de fe y de amor con una persona, Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, que nos habla con la ayuda de los evangelios. La vida cristiana se concentrará, por tanto, en torno a la persona de Jesús. Se construirá sobre la base inconmovible que nos proponen los evangelios, la fe en Jesús como Hijo de María hasta el sufrimiento y la muerte, como Hijo de Dios vivo por el Espíritu, como Hijo del hombre y Señor de la gloria. Semejante relación con una persona determinada constituye un hecho único en la historia de las religiones y en el campo de las doctrinas espirituales. La persona de Cristo en su vida, en su mismo cuerpo que ha sufrido, muerto y resucitado, se convierte en una fuente de sabiduría y de vida para sus discípulos. Porque claro, hoy ya vivimos, desde la ausencia del Cristo físico, el Cristo carnal, el Cristo encarnado. Mientras él vivió, tenía seguidores que, como dicen, lo que vimos con nuestros ojos, oímos con nuestros oídos y palpamos con nuestras manos. Hoy no es la situación. Hoy nuestro seguimiento de Cristo es parte de una ausencia, la ausencia de un cuerpo que decimos que ascendió a los cielos a la derecha del Padre. Y ya no es tanto un seguimiento como una experiencia de vida del resucitado, del poder de resucitado, que ese mismo Espíritu que le resucitó de los muertos llegue a resucitar en nosotros a la realidad plena de Dios. En una de sus últimas obras, un gran teólogo español, Olegario Gonzalo de Cardenal,
se llama Cristianismo y Mística, él cautelosamente levanta la voz contra ciertas formas de espiritualidad modernas, incluso cristianas, que según él pueden llevar a ciertas desviaciones, y hace notar frente al entusiasmo por la mística que Jesucristo, en sentido propio, en el sentido de su mensaje, de su vida, de su acción, no fue un místico, dice Olegario González de Cardenal, fue un profeta. Es decir, según él, Jesucristo se mueve en la línea del espíritu profético, con sus anuncios, admoniciones y condena de la falsedad, de la hipocresía y de la injusticia de los poderes de su época, representados por el sacerdocio y los escribas, fariseos y herodianos, etc. Dice, Jesucristo no es un místico contemplativo. Jesús no es un hombre de contemplación y piedad interna, sino de acción y piedad volcada hacia los que le rodean, los cojos, los ciegos, las prostitutas, los leprosos. Y claro, esto nos plantea esa pregunta, ¿es Cristo un místico o no lo es? Bueno, no hay que asustarse. El Cristo en sí mismo, para él la mística era connatural, o sea, no es como para nosotros un camino a seguir. Su vivencia con Dios era tan íntima y le vemos que tan pronto él hace milagros o da un gran sermón, se retiraba a solas a un monte a orar, a buscar la comunión con su Padre. Luego, si es un místico, no tanto en aquello que se manifiesta, porque se entiende a veces mal la mística, pero en su mismo ser él era un místico, si reparamos en su vida de oración y de comunión con Dios Padre. Y esto no solo por citar una autoridad, Gabino Uribarri Bilbao, él hace notar que la oración de Jesús es la piedra angular de su cristología y sitúa a Jesús en la línea de los místicos en lo que a la humanidad se refiere. Dios estaba en el centro de su vida y de su espíritu, pero no lo estaba al modo que estaba en los sacerdotes o en los escribas, preocupados por el desarrollo minucioso de la liturgia, por las letras, como él dice, que coláis el mosquito y os tragáis el camello, etc. Él estaba preocupado como un profeta místico de las injusticias, de los abusos, del dolor, del sufrimiento que a veces el poder causa sobre los más desprotegidos, sobre el pueblo, como le acusa a los fariseos. Hay de vosotros que ponéis cargas sobre el pueblo que vosotros ni sois capaces de mover con un dedo. Luego, el Dios de Jesús no era el Dios del culto, era el Dios del pueblo, el Dios de la vida, el Dios de la naturaleza. Y al leer el Nuevo Testamento nos llama poderosamente la atención la conciencia de novedad que caracteriza a los cristianos del primer siglo, a aquellos que habían conocido a Jesús. Y voy a ir más deprisa, pero todos hemos oído hablar de la antigua alianza representada por Moisés y la nueva alianza que Cristo instituye en su sangre, y también se habla de una nueva adoración, de un nuevo espíritu. Jesús habla del Evangelio como un vino nuevo que no puede ser contenido en odres viejos porque lo revienta. Y esto pues nos lleva a entender que el cristianismo se entendió a sí mismo como algo nuevo, una novedad radical. Y un exégeta moderno alemán dice, en él, en Cristo, se revela una realidad amplia y audaz. Jesús anuncia un tiempo y un orden nuevos, el tiempo de la salvación. De ahí radica la conciencia de novedad del joven cristianismo. Claro, el joven cristianismo tenía conciencia de novedad, pero nosotros ya no somos jóvenes. Tenemos a nuestra espalda 2000 años de cristianismo, que es una gloria y una herencia, pero parece que hemos tocado techo, que ya conocemos todo, conocemos los dogmas, sabemos sobre la Trinidad, sabemos sobre otras doctrinas o otras letanías, y no es casi, parece que no podemos ser sorprendidos por la novedad del cristianismo o de lo que trajo Jesús, como fueron sorprendidos sus primeros discípulos. El apóstol Pablo es al que debemos la mayoría de los escritos de nuestro libro fundacional, que es el Nuevo Testamento. La Biblia también, pero el cristianismo, el Nuevo Testamento, es donde los evangelios. Y Pablo
es el que más se ha escrito gran cantidad de cartas, y no solo el que más, sino con más profundidad, con más extensión y más enjundia teológica. Y él resume el Evangelio o su mensaje en una frase tremenda que para mí sigue teniendo una vitalidad y que puede convertirse en un motivo, bueno, pues de esperanza o de renovación para nuestra vida. Está en la segunda carta a los Corintios 5:17 y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora todas han sido hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, este es el condicional que él pone, si alguno está en Cristo, porque puede no estarlo, puede no quererlo, puede rechazarlo, pero si está en Cristo, ¿o qué le ocurre cuando se está en Cristo? Que comienza en él o empieza una nueva creación. Así es como él entiende el Evangelio y como él lo predicó a lo largo de todo el Mediterráneo en sus viajes misioneros. El nuevo hombre, la nueva criatura, el nuevo ser, por eso el título de la conferencia. Y no se preocupen si ustedes no me siguen en todo o las citas de libros, porque esta conferencia hay fotocopias, se va a repartir y si a alguien le falta se le puede enviar gratuitamente por correo electrónico yo mismo, para no molestar a Armando, que bastante trabajo tiene ya. Y él se dirigió básicamente a la cultura grecolatina compuesta por los llamados gentiles, los grupos romanos, el grupo griego conquistado por Roma y todas las naciones que Roma dominó. Y también el grupo naturalmente judío, el primer grupo al que él se dirige, al grupo judío, porque él y todos los apóstoles eran judíos, el Señor, su madre, todo viene del judaísmo y son a los primeros a los que se misiona, a los primeros a los que se les transmite este vino nuevo que Jesús trae, esta nueva enseñanza. Y en cuanto a los judíos, Pablo tuvo mucho problema con ellos y él los amaba, porque él dice que él era judío de la tribu de Benjamín, que era el primer rey de Israel, era de esa tribu, Saúl, y que había sido educado a los pies de Gamaliel, y él tenía mucha honra el ser judío. Incluso en la carta a los romanos dice que ama tanto a Israel, digo esto por lo que voy a decir después, ama tanto a Israel, al pueblo judío, que no le importaría ser cortado, es decir, ser excomulgado o ser arrojado, digamos, al castigo eterno con tal de salvar a su pueblo. Es decir, que en Pablo no hay ninguna animadversión al judaísmo. Sin embargo, la carta a los Gálatas, que es una carta muy interesante y a la vez, pero demuestra una especie de enfado en el apóstol Pablo, porque él ama a los Gálatas, pero los Gálatas que han oído el Evangelio, después de un tiempo, cuando él marcha a otro lugar a misionar, vienen lo que él llama falsos hermanos y empiezan a decir a los Gálatas cristianos, que eran la mayoría judíos, que tenían que retornar o guardar determinados preceptos de la vieja ley, del viejo vino, del viejo odre de Israel, porque tenía... Claro, uno no puede empezar de cero y ya llevamos tantos años que sí, pero en aquel día el judaísmo tenía una historia grandísima detrás de ello, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, Saúl, los profetas, y ahora el cristianismo empieza a decir que es una nueva creación, y entonces se encontraron un problema, y muchos, digamos, volvían hacia atrás, cuando el cristianismo en teoría es un paso adelante. Y en el capítulo 6, versículo 15 de la carta que escribe a estas iglesias les dice: en Cristo Jesús, de nuevo el condicional, si alguno está en Cristo, si sois cristianos, le viene a decir, ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la nueva creación. Y todos saben que la circuncisión era un rito que se practicaba a los niños a los, creo que 7 o 8 días de nacer. Y no era solamente un rito así que los judíos habían adoptado por su cuenta, era un rito que en teoría, según la Escritura, fue revelado a Abraham, que es llamado el padre de los creyentes de Israel e incluso de los cristianos. Y entonces era una señal del pacto. Mediante la circuncisión se entraba a ser parte del pueblo elegido. Igual que en la Iglesia Católica el bautismo es el rito por el cual el niño es admitido en la comunidad de los creyentes. En el protestantismo de otra manera, pero a la larga también existe el bautismo como una señal. Bien, pues les dice, imagínense, pónganse en la situación de los creyentes judíos que se han hecho cristianos, que la circuncisión no es nada. Bueno, eso ya son palabras mayores, que no es nada. Pero si es la señal del pacto, bueno, pues así lo entendió el cristianismo. Por eso digo que el cristianismo introduce algo radical.
una novedad radical, que él la llama una nueva creación. Iremos viendo en qué consiste esa nueva creación. No rechaza la circuncisión. Pablo realiza aquí una lectura espiritual y él dice, nosotros, los cristianos, somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Eso lo dice en Filipenses 3:3. Es decir, que Pablo considera que no está ofendiendo, faltando a la fe de sus padres, sino que en Jesús el Mesías se realiza la verdadera circuncisión. En Romanos 8:28, que es la carta más densa, dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, o sea, el circunciso, mediante la circuncisión que es externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón, dice Pablo, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de lo cual no procede de los hombres sino de Dios. Aquí le hace esta relectura. Creemos en la circuncisión, pero circuncisión del corazón. Ahora, si yo fuera judío, le diría, hombre, Pablo, te estás sacando de la manga, hay una interpretación alegórica o mística, pero eso no es el texto. Pero Pablo no está solo en este programa o en esta idea. El profeta Jeremías, capítulo 4 y versículo 4, dice, circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. Perdón un momento que bebo agua. No sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Es decir, que en el Antiguo Testamento ya se contempla un tiempo, un deseo por parte de Dios en donde la circuncisión no se va a limitar a un rito externo que se aplica a la carne, sino que tiene que ser una cuestión interna, que es la vía mística que Cristo trae. El mismo Jeremías, un poco más adelante, capítulo 9, 25, dice, he aquí vienen días, y eso es lo que el cristianismo cree, que cuando Cristo llega, dice Pablo, que cuando se cumplieron los tiempos, Dios envió a su Hijo. Pues vienen días, dice Jeremías, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. Ya había el profeta, y los profetas son personas, ¿verdad? Y por eso tiene razón Olegario González de Cardenal al decir que Jesús no es un contemplativo, sino un profeta. Va en la línea profeta, pero el profeta místico, del profeta que anuncia que las realidades de la religiosidad están en el interior, en el corazón, y también de la vida, ¿no? Y del pensamiento y de las obras. Cuando le hablan, no sé, de cualquier otra, cuáles son las mejores obras o cuál es el pecado, y dice que hay que conservar, por ejemplo, practicar ciertas ritualidades como lavarse las manos o no comer a ciertas horas. Dice que lo que entra en el cuerpo humano no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, la ira, la violencia, el odio, la envidia, todo eso contamina. Eso es lo que tenéis que vigilar, vuestro corazón, ¿no? Que mira, voy a ir muy decente y voy a tratar de usar palabras muy, muy piadosas, no, es el corazón lo que hay que... Eso es lo que el cristianismo Pablo trae. Y a los griegos, a los que Pablo también llega a predicar, pues tiene el mismo mensaje, no cambia, es el mismo mensaje para judíos que para gentiles o para nosotros. Dice... El texto ya lo leí antes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este es un mensaje casi escatológico al que hablaban las profecías. ¿Cuál es la nueva criatura? Bueno, pues la nueva criatura, pues como cuando una mujer da luz, nace un ser, una persona, con nombre y apellido que se le pondrán. Y nosotros también, la nueva criatura tiene un nombre, y es Jesucristo. La nueva criatura, como él dirá en la misma carta a los Gálatas 3:27, es que los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo hemos sido revestidos. No solamente de un modo externo, ya que antiguamente el vestido tenía que ver mucho con la persona, la identificaba. Y en Romanos 6:3-4, donde aclara lo que significa revestidos,
Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, sepultado porque se practicaba el bautismo por inmersión, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Este revestimiento de Cristo no es solamente un acto simbólico de buenas intenciones, de seguir la enseñanza de Cristo en la medida de lo posible, es que nace realmente una criatura. No es que nosotros adquirimos nuevas ideas o nuevas creencias, es que en nosotros se tiene que producir o realizar el milagro del nuevo ser. Y eso lo decía ni más ni menos que un teólogo muy filosófico protestante, Paul Tillich, que publicó también un libro por aquella fecha de Thomas Merton, todavía se reedita el de Thomas Merton, que se llamaba así, El nuevo ser. La misma idea, pero de un punto de vista demasiado filosófico. Con ello quería resaltar que el cambio que la fe produce en la persona no es de carácter ético o estético o religioso, sino ontológico, que afecta al ser, a la naturaleza, a la raíz de nuestra vida. Luego, revestirse de Cristo no es un acto, repito, estético, sino una auténtica recreación espiritual desde el fondo de nuestro ser. Todos conocemos, o si no, lo recordarán de niño quizá, el diálogo de Jesús con Nicodemo y la sorpresa de Nicodemo, que era un maestro del pueblo de Israel, cuando Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Juan 3:3. Y claro, Nicodemo responde como hubiéramos respondido nosotros, con incredulidad, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar uno por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Luego es Jesucristo el que inicia ese mensaje del nuevo nacimiento, de la nueva creación, y es a lo que el apóstol Pablo hace. Es mi teléfono que no quita, tiene que haber quitado la voz. Creí que era mío. No importa. De nuevo, para que vean la continuidad entre lo nuevo, pero que no es nuevo que arrasa con lo antiguo, sino que respeta. El profeta Ezequiel, capítulo 36, 26, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestro corazón de piedra y daré corazón de carne. Lo dice un profeta. Y esta obra de quitar ese corazón de piedra, ese corazón de envidias, de rencores, es una obra de gracia. Es un don de Dios, por eso decimos somos hijos del don. No es algo que nosotros realizamos, no es un esfuerzo, no es una obra que emprendamos, es un regalo, es un don, es una obra de gracia. No depende de nuestro esfuerzo, sino de la acción divina. Que por otra parte no es que Dios sea un ser caprichoso, veremos que no es caprichoso y ahí quizás responde un poco a eso de la gracia, sino que Dios corresponde a la fe que se abre o que se deja abrir a su gracia. Y cuando hay un movimiento de nuestra parte, Dios enseguida está allí para obrar. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús el Cristo es nacido de Dios. Y Primera de Pedro 1:23 dice, habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay el texto que he mencionado extraordinario, para ir centrándonos y no alargarnos demasiado, que define o es como un retrato del apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. El texto, como he dicho, es muy hermoso, pero parece que no es para el común de los mortales, no es para nosotros que tenemos que lidiar con personas que a veces son verdaderas fieras, o incluso a nivel familiar tenemos problemas, sobre todo, dice Pablo, el que se casa, pues ¿qué pasa? Pues hay problemas financieros, a veces de comunicación, con nuestros hijos, con muchas situaciones, y el que trabaja, no digamos, y más si da con un mal compañero, o con un mal encargado, o con un mal empresario, la vida se puede volver un infierno.
Entonces, ¿cómo un cristiano ordinario, que no sea una persona que se recluye en un convento, de ahí la vida religiosa que parece que les es más fácil, la mística, cómo un cristiano puede llegar a experimentar esto de ya no vivo yo, vive Cristo en mí? No parece que esto se refiere a una élite. Así durante años lo pensaba, yo lo estudiaba y creía. Claro, Pablo era un gran misionero, un gran teólogo, incluso él habla de una experiencia de que fue arrebatado al tercer cielo. Y muchos de nosotros no hemos sido arrebatados, vamos, no es poco que no nos demos de bruces en la tierra un golpe, ¿no? Entonces parece que no es para nosotros. Pero un día de esas veces que uno lee y relee el Nuevo Testamento, la misma carta, un poco más adelante, encontré la respuesta, y ustedes la pueden ver también, el capítulo 4, 2 capítulos después dice, hijitos míos, fijaos, habla Pablo como una mujer porque habla, lo veréis, dolor de parto, hijitos míos, el cariño que tiene a esa iglesia que le está amargando porque se está apartando del camino de la espiritualidad cristiana. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Luego, Pablo está hablando a unos creyentes que eran como nosotros, los Gálatas como los Corintios, que eran muy divisorios. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Corinto, yo de Cefas, yo de tal. Más como hoy, cada uno busca su maestrillo cuando él dice tenemos un maestro. Pues él sufría hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Luego, si él sufre por esos Gálatas que acababan de llegar a la fe y que él en ocasiones dice, algunos de vosotros habíais sido pendencieros, bebedores y otras cosas que me callo, pero habían llegado a la fe y en ellos Pablo esperaba ver que Cristo se formase, que esa nueva criatura que es Cristo se realizase. Luego, es una experiencia no para una élite, es una experiencia para toda la Iglesia y eso hoy, repito, está ya asumido por todos los estudiosos de la mística. Antes sí se pensaba que esto era un consejo no para todos los cristianos, sino para gente que dedicaba su vida bajo los 3 votos de la pobreza, castidad y obediencia y se recluía o se dedicaba a la vida religiosa. Hoy sabemos que es un llamamiento universal a toda la Iglesia y que si esto no se produce, creamos una versión de cristianos débiles con ejemplos a veces no muy ejemplares, porque les falta la formación de Cristo en su interior. Y puede que tengan fe y pueda que tengan formación, pero no la formación espiritual de ese Cristo en nosotros. Luego, la espiritualidad cristiana, según el apóstol Pablo, según el Evangelio, es la espiritualidad de Cristo. Cristo es la pieza clave y el armazón de toda la teología de paulina y de toda nuestra vida. En Romanos 8, 28 y 29, en Romanos es una carta muy densa, hay un texto muy, muy hermoso, la primera parte muy bonita, que dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, aquí en este texto esto ya es lo que abre las puertas a comprender la mística cristiana. Los teólogos siempre se han preocupado de términos grandes y así que son palabras de alta costura ya, ¿no? Predestinación, la elección, la libertad esclava o libre. Y aquí usa la predestinación, pero no usa la palabra predestinación para llevarnos a una especie de galimatías, de entender el propósito divino para crear y elegir o llamar a unos o no. Dice, hemos sido predestinados para algo tan sencillo como ser transformados según la imagen de su Hijo. O sea, que el propósito de Dios al llamarnos y al Evangelio es que reflejemos la imagen de su Hijo. Que Él busca una transformación, no una mera creencia, no una mera confesar que en Dios Padre, creador del cielo y la tierra, en Jesucristo, tal, sino en que nos transformemos a su imagen. Y para Pablo, pues la imagen de Cristo tiene un sentido bastante importante, porque como buen judío, él sabe que la imagen recuerda al primer libro de la Biblia, al Génesis, cuando Dios crea al hombre, ¿cómo lo crea? A imagen y semejanza de Dios. Y aquí cuando dice Pablo que quiere transformarnos o producir una nueva creación a imagen del Hijo,
está uniendo piezas o claves. Está uniendo la pieza de que ciertamente con el cristianismo aquella creación que se echó a perder se recupera. ¿Por qué? Porque los teólogos han reflexionado y bueno, hay también un montón de libros de antropología. ¿Qué significa que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios? Y ya repito, hay cientos de páginas y de debate sobre qué es esa imagen, que el ser humano es un ser inteligente, un ser racional, un ser que tiene dominio sobre la creación, y hay ese debate. Pero los cristianos que también han reflexionado desde el principio, había un Tertuliano, que era latino como nosotros, así un hombre a veces muy polémico, pero él decía que cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pensaba en Cristo. Y creemos que luego en el libro de los Colosenses se dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, que en Él ha sido creado, todo ha sido creado por Él y para Él. Y entonces creemos que esa imagen de Dios Dios estaba viendo de antemano a aquel que desde la eternidad estaba destinado a nacer como hombre, a encarnarse, y que Adán y Eva estaba llamado pues a reflejar esa comunión con el Padre que luego va a tener Cristo, y que no lo demostró físicamente los años que vivió en la tierra. En Colosenses 1:15 llega a decir que Él es la imagen visible del Dios invisible. Y cuando el apóstol Tomás le dice a Jesús, cuando él dice que va a la casa de su Padre, muéstranos al Padre, y le dice Jesús a Tomás, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Luego, Cristo es la imagen de Dios visible. Él es la imagen visible de Dios invisible, y nosotros estábamos destinados desde el principio del mundo a reflejar, de no haber sido por el pecado de Adán, a reflejar esa imagen que Cristo reflejó en esta tierra, una imagen de bondad, de humildad, de justicia, de honestidad, etc. Y por eso el cristianismo se presenta como una nueva creación, no como una nueva religión. No es una nueva religión. Y nos habla pues que cuando estamos hablando de la fe y queremos que otras personas experimenten esta nueva creación, bueno, no es para añadirles a una nueva iglesia, a esta o la otra, a este grupo o a aquel. Realmente queremos que recuperen lo que les pertenece, la imagen de Dios que se había perdido, la imagen de Dios que por los hábitos, por el engaño, la mentira, por el ejemplo que nos da nuestro entorno, la sociedad, que es tan difícil descubrir la imagen de Dios en el hombre, porque solo vemos engaño, mentira, hipocresía, avaricia, codicia, adulterio, etc. Pero resulta que estamos destinados desde el principio a reflejar esa imagen, porque en esa imagen encontramos el propósito de nuestra vida, encontramos nuestro centro, nuestro equilibrio. Fijaos lo que dijo Jesucristo tan bonito en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y esa vida abundante es la vida que se manifiesta en la nueva creación. Luego, a nosotros tratar de transmitir la espiritualidad cristiana, queremos contribuir a una nueva creación. No solamente, claro que hay que contribuir a la Iglesia porque es el cuerpo de Cristo, es como la prolongación de su ser cuando se comporta como hay que comportarse. Estamos realmente aportando a la sociedad algo tremendo, hombres y mujeres renacidas, pero no conforme a un ideal religioso, sino a un ideal que digamos que lleva a la fábrica del Creador. Yo sé que algunos dicen, bueno, pero si venimos del mono o tal, que esto de la acción, bueno, eso sería otro debate. Pero en última instancia, el fundamento último de nuestro ser es Dios. Que haya sido un proceso evolutivo, muy bien. Pero Xavier Zubiri nos hablaba del filósofo este español tan magnífico, madrileño, de que Dios es nuestro fundamento impelente, el que nos impele a ser, porque si no hay mucha fe en la vida, que vamos, nos suicidaríamos o, como se suele decir, tiraríamos la toalla. Pero cuando descubrimos a Dios, descubrimos lo que también Tillich dice, el valor de ser, el coraje de ser, porque descubrimos como personas destinadas a algo superior pues, a lo material y a lo que encontramos en nuestra vida. Yo creo que me estoy alargando ya mucho, entonces voy a terminar, porque es más largo, pero digo, como está escrito, luego ustedes lo leen y yo les puedo escribir. Que sepan que esta idea no es en Pablo todo engarza y en el cristianismo, no es una novedad. Todos hemos oído hablar de Cristo como Mesías, Señor, Salvador, y a veces ignoramos uno de los títulos que Pablo le aplica a Jesucristo, el segundo Adán.
Y eso lo dice en Romanos, dice que así como por Adán todos morimos, por el segundo Adán todos somos vivificados. Luego el cristianismo es, digamos, un puzzle que casan todas las piezas. El cristianismo está hablando de la vida, está hablando de una nueva creación. La mística a la que nosotros hablamos no es un huir del mundo, sino al revés, un hacer que el mundo se produzca esa nueva creación y que, bueno, todavía no esperamos cielos nuevos y tierra nueva, pero ya aquí y ahora, como él dice, que por el hecho de que Cristo ha venido y nosotros continuamos en esa línea de ser como reproducciones de Jesucristo, no sé si está la palabra bonita, no es muy bonita, bueno, vamos a decir como seguidores de Cristo que tratan de vivirlo, estamos prolongando la encarnación. Nuestras manos, nuestros ojos pueden ser hoy esas manos que él dijo pueden dar de beber al sediento, vestir al desnudo, una sonrisa, una palabra de cariño, es como la prolongación de Cristo, de esa imagen. San Agustín decía, no era humilde porque no conocía al maestro humilde. Y lo podemos decir a mucha gente que no son generosos porque no conocen al Dios generoso. No son personas dadivosas porque no conocen al Dios que da. No son personas cariñosas porque no conocen al Dios de amor. Y entonces la espiritualidad es recuperar nuestro ser. Por eso hablaba del nuevo ser como una espiritualidad encarnada. No es una espiritualidad, que no lo niego, que necesita oración, necesita meditación, necesita ejercicios de concentración, pero sobre todo necesita encarnarse en la realidad de nuestra vida para que así podamos ayudar a la realidad de otra gente como Jesús, pisando la tierra, el polvo, mezclándonos con las personas en sus necesidades. Ortega y Gasset, que era no era cristiano, pero tenía un corazón muy cristiano, decía que hay que pensar no con la cabeza, sino con los pies, decía, andando, mezclándote en la vida, como hizo Jesús. Pues esa es la mística encarnada. No es una mística para sentirnos bien, para estar complacidos, para una meditación y relajarte. No es una mística para tener el valor de ser, para tener el valor y la audacia de vivir como cristiano, al servicio de los demás. Unos podremos más, otros podremos menos, pero ese es el reto. Y yo creo que es hermoso y que debemos aplicarlo a nuestra vida y, cómo no, transmitirlo a nuestros semejantes, porque necesitamos ciertamente hombres nuevos, mujeres nuevos, porque el mundo yo creo que está en una situación muy complicada por falta de estas personas que el cristianismo quiere aportar. Pues muchas gracias por su atención y voy a darles un tiempo para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de pregunta.